Muy buenos días a todos y bienvenidos a la 10ª y última clase del curso de copywriting aplicado en boluda.com. Bueno, pues nada, hemos terminado ya. Bueno, casi, todavía nos queda una última clase. Pero bueno, en esta última clase va a ser un poquito diferente a las demás, ¿de acuerdo? Porque, aunque sí que va a ser una clase práctica, porque vamos a seguir viendo ejemplos, no nos vamos a ir a internet, porque sería un poco una locura, ¿no? Sería una manera un poco rara de afrontar esta clase, porque en la clase de hoy lo que vamos a ver son los errores de redacción más comunes en webs y blogs. Entonces, en lugar de irnos directamente a por cada error ir a una web y al final abrir como chorrocientas mil webs y además no poneros los ejemplos concretos y no poneroslo en modelo fichita, pues he preparado una clase de estas modelo ficha, ¿no? Que además pues que os puedan servir y que podáis ir cogiendo estos apuntitos y ponéroslo en una tabla en la pared o de fondo de escritorio mismamente, pues lo ponéis donde queráis, porque lo que vamos a ver pues es eso, vamos a ver errores de redacción, es decir, horrores, mira, horrores, sí, la verdad, horrores ortográficos y gramaticales que son los que más se cometen en la escritura para webs y blogs. Entonces, la frase que he elegido para la clase de hoy es de Confucio, que ya sé que a Confucio os lo puse hace 2 clases, pero es que justo cuando encontré aquella frase encontré esta y pensé, esta es la que necesito para la clase número 10, que dice que el hombre que ha cometido un error, el hombre y la mujer, bueno, ya sabes tú que estas frases, pues, bueno, ya sabes, ¿no? Que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que, por favor, nunca, jamás, bajo ningún concepto, adoptes esa postura de, bueno, da igual, se me entiende. ¿Qué más da que escriba con faltas de ortografía? ¿Qué más da que me confunda si se me entiende igual? O si todo el mundo comete errores, ¿no? No pasa nada porque te confundas. Yo me confundo muchas veces y luego vuelvo atrás y lo veo y me corrijo y me echo las manos a la cabeza y todas estas cosas. No pasa nada porque te equivoques. Lo que es una tragedia es que sepas que tienes problemas para escribir, que cometes faltas de ortografía, que tienes errores de redacción y que te pongas en esa actitud de que no es importante, de que no merece la pena que te fijes y de que no hace falta corregirlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, como ya te había dicho en el curso de copywriting desde cero, concretamente en la clase número 4, casi un 60% de los usuarios abandonará tu página si contiene textos descuidados o faltas de ortografía. Esto, fíjate, la clase número 4 del curso de copywriting desde cero, deberías verla para completar esta clase porque precisamente habla de la marca personal, de la importancia que tiene la redacción, cómo escribes, cómo te expresas para construir tu marca personal y cómo la forma en la que escribes, independientemente del contenido, dice algo de ti. Y también que, según esta misma estadística de Global Lingo, generan desconfianza los errores, los textos descuidados o las faltas de ortografía. Restan profesionalidad y credibilidad hasta en un 74% de los lectores. He elegido más o menos 10 áreas temáticas, son algo más de 10 errores, ¿de acuerdo? Pero que los he organizado en 10 áreas temáticas. Y la primera es el punto. Uno de los errores que más me encuentro y que además siempre que lo veo me sangra un poquito el ojo izquierdo en los blogs y en las páginas web es la cuestión de poner punto y seguido o punto y aparte, de poner un punto después de un signo de exclamación o de interrogación de cierre. En los signos de exclamación y en los signos de interrogación, como te he dicho otras veces, el punto que incluye el propio signo ya actúa como punto y seguido, como punto de cierre. Entonces no se pone el punto después de los signos de exclamación e interrogación, ¿de acuerdo? Y después, otra cosa que nos sucede mucho y en torno a la cual solemos tener muchas dudas es como en los posts, en las páginas web, pues se llevan mucho y funcionan muy bien los textos que contienen listas y siempre nos preguntamos si en este tipo de numeraciones, si en este tipo de listas es necesario poner un punto o no es necesario poner un punto o qué se pone. Entonces, en las listas y viñetas debemos cerrar cada frase con un punto. Las excepciones son los títulos, los encabezados
y las listas con un solo elemento. Es decir, tú estás escribiendo un post en tu blog. Entonces, pones un subtítulo, un H1 o un H2 en el que dices lista de errores ortográficos más comunes. Y el punto número 1 es poner el punto después de los signos de exclamación. Punto. El punto número 2 es en las listas y viñetas debemos cerrar la frase con un punto. Punto. Número 3. ¿Entiendes? Con lo que me refiero a que en las listas con un solo elemento, en ese caso, en listas que solo llevan un elemento de una palabra, o cuando haces la lista de la compra, o cuando enumeras los ingredientes de una receta o cosas así, no hace falta poner punto, ni coma, ni nada de nada. Y después, en algunos casos, dependiendo de cómo sea la enumeración, a ver, mira, yo para no complicarte te recomiendo que pongas el punto, pero sí que es verdad que en algunos casos, y dependiendo de cómo sea esa lista, se recomienda el uso de la coma y el punto y coma. No voy a incidir mucho en esto, porque en el tipo de listas que utilizamos normalmente en los posts, en los blogs, son listas en las que van puntos, para que lo tengas en mente y sepas que esa posibilidad también existe. Y por supuesto, cuando estamos haciendo esas listas, tenemos que respetar las mayúsculas o minúsculas dependiendo del signo de puntuación que utilicemos. Es decir, que si estamos haciendo una lista en la que cada elemento va cerrado con un punto, el elemento siguiente lo abriremos con una mayúscula. Vamos a por la siguiente, la coma. A ver, el problema que tenemos con las comas, ya sabes que los problemas son siempre los extremos. O no ponemos ni una coma y la gente se pierde en frases gigantes, o resulta que nos cebamos con las comas porque como las regalan y son gratis, vamos poniendo venga comas y venga comas donde no hacen falta y entonces la lectura se hace pesada, se hace lenta y se hace más difícil. Entonces, fíjate, pues una frase aleatoria, 3 ejemplos, ¿no? En el primer caso, abusando de las comas. Algunas personas se desquician un poco cuando encuentran muchísimas comas en un texto, pero es aún peor cuando no se pone ninguna y se escriben frases muy largas. Pues aquí hay muchísimas comas que sobran, que no hacen falta y que no aportan nada. El caso de que no pongas ninguna, en la clase anterior me acuerdo que te ponía ejemplos de publicaciones en Facebook, creo que concretamente en el caso del dentista, que te cascaba unos fraseos eternos, sin comas ni nada, que al final ya no sabías ni lo que estabas leyendo. El ejemplo sería, algunas personas se desquician un poco cuando encuentran muchísimas comas en un texto, pero es aún peor cuando no se pone ninguna y se escriben frases muy largas. Bueno, sí, se puede leer del tirón, pero en una frase que ocupa 2 líneas, 3, más, si vamos a hacer una frase de 4 líneas, que de hecho deberíamos evitar, o sea, cuando puedas, en lugar de poner una coma, separar, hacer una frase más corta y poner un punto, casi que mejor, porque la gente lo va a leer de una manera más fluida. La fórmula equilibrada en esta frase sería colocar una coma. Algunas personas se desquician un poco cuando encuentran muchísimas comas en un texto, pero es aún peor cuando no se pone ninguna y se escriben frases muy largas. Claro, y tú aquí estarás pensando, bueno, ¿y delante de ese y no iría una coma? ¿O por qué la coma va delante del pero? Esto sería un tema, si quieres, puedo hacer un curso entero sobre comas, porque esto trae cola, ¿de acuerdo? Pero fíjate, delante del pero siempre se pone coma. Y con las conjunciones como y o como ni, está muy extendido el uso de la coma. Hay muchísima gente que delante de y pone comas, pero es que la regla, según la Real Academia Española, delante de y no se debería poner coma nunca. No es la peor cosa que podrías hacer en el mundo, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues eso está bastante extendido y casi bastante aceptado. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Otro error muy común, otra cosa que hacemos muchas veces es separar el sujeto y el predicado con una coma. Y esto no se debe hacer nunca. Fíjate, a mí esto me pasó presentando mi trabajo de fin de máster delante del tribunal. Me pasó que, pues eso, en ese trabajo de fin de máster yo a veces colocaba esa coma
detrás del sujeto, entre el sujeto y el predicado. Y hubo un profesor, era mi profesor de filosofía política, que esto le ponía muy nervioso y me lo dijo así, me dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué hacéis esto, no entiendo por qué separáis el sujeto y el predicado con una coma, si esto no se hace nunca. Y desde entonces nunca lo olvidé. Joan Boluda es el mejor consultor de marketing online del mundo. Pues ahí esa coma mal, nunca, jamás, no, quítala, bórrala, fuera. Sí, Joan Boluda es el mejor consultor de marketing online del mundo, eso sí. ¿A qué me refiero con aunque el sujeto sea largo? Claro, cuando el sujeto en vez de ser un nombre o ser una palabra o dos palabras es una frase entera, sí que tenemos muchísimo más esa tendencia a poner la coma, pero sigue siendo un error, sigue siendo una falta de ortografía, ¿de acuerdo? Entonces, mal hecho, si escribes, el mejor consultor de marketing online del mundo ha lanzado un nuevo programa en YouTube. Aunque cuando tú la leas en voz alta hagas esa pausa inconsciente, ahí no puedes poner una coma. Entonces, ¿cómo sería la manera de hacerlo? Pues el mejor consultor de marketing online del mundo ha lanzado un nuevo programa en YouTube. Tú la pausa la haces igual, porque sencillamente al leer te lo pide, pero no puedes poner una coma, no puedes, no lo hagas porque es una falta de ortografía. Seguimos con los 2 puntos. Pues sobre los 2 puntos, nada, solo decirte 2 cosas muy rápidas, que no puedes poner este signo 2 veces dentro de la misma frase, es lo que se llama el efecto matrioska, ¿no? Dentro de una misma frase solo puedes poner los 2 puntos una única vez, ¿vale? Otro error que comete muchísima gente y que tenemos muy interiorizado es que después de los 2 puntos la gente o las personas tenemos tendencia, yo ya no, a escribir mayúscula, pero no, después de los 2 puntos se escribe minúscula. Solo se pone mayúscula cuando detrás de esos 2 puntos, por ejemplo, va una cita. A ver, esta regla es un poco más compleja, pero no te la voy a explicar así en toda su profundidad porque mi intención es que sepas lo básico para redacción blog, para redacción web. Siguiente, las comillas. Si resulta que escribimos una frase entre comillas y en esa frase hay una palabra o un elemento que va entre comillas y lo que hacemos es poner el mismo tipo de comillas, con lo cual eso es un lío. Eso es un lío y además queda fatal. Entonces, hay distintos tipos de comillas, ya lo sabes, tienes fíjate, ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama cada una, no, pero no es importante porque no es algo de lo que te vayas a acordar. Entonces, tenemos estas comillas así que son como triangulitos, ¿no? Las que se suelen utilizar en los libros. Luego tienes las comillas dobles, que son pues las que ves en amigos. Y después incluso tenemos las comillas simples, que son una comillita nada más, en lugar de 2. Y el orden jerárquico es pues las de triangulitos, las dobles y luego las simples. Pues eso, yo estoy citando una frase que dice que con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Pero además quiero entrecomillar la palabra amigos para que se entienda que la estoy utilizando en un sentido diferente al habitual, que la estoy utilizando en un sentido irónico. Entonces, pues eso, pondría las comillas triangulito y después las comillas dobles. Y otra cosa que hacemos mal muchísimas veces es, si la frase entre comillas después lleva un punto o va cerrada con un punto o es final de frase, el punto no se pone dentro de las comillas, se pone fuera de las comillas, ¿de acuerdo? Fíjate, de hecho, cómo está escrita la frase. ¿Dónde está el punto? El punto está fuera de las comillas, pues ahí es donde tiene que ir. Imagínate que fuera con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Y que eso fuera una pregunta. La pregunta, hemos dicho que el punto de la pregunta sirve como punto y seguido, pero pondríamos eso, el signo de interrogación, las comillas y fuera de las comillas un punto, ¿de acuerdo? Siguiente, errores más comunes en el uso de las tildes. El primer error más común, pero muy común, son las tildes en los pronombres personales. O sea, tú, él, mí. La mayor parte de las veces los ponemos directamente sin tilde.
pues no sé si es por no complicarse o porque se te olvida o porque no te das cuenta. Esto, cuando actúa como pronombre se pone tilde, es como si no te dijera nada. Ten en cuenta, pues eso, cuando va solo, cuando se puede sustituir por un nombre, lleva tilde, pero cuando está acompañando a un nombre o cuando está acompañando un adjetivo, es decir, cuando es tu algo, no lleva tilde. Y cuando es tú o cuando es él, para referirte a una persona, pues donde podrías poner un nombre, ahí sí que lleva tilde. Para que te metas los ejemplos en la cabeza y puedas recordarlos cuando te entre la duda. Pues tú y tu periquito sois muy majos. Tú, ahí, pues está sustituyendo a una persona. Se podría sustituir por un nombre. Pues tú, Pepito, y tu periquito sois muy majos. Él, Pepito, es el elegido. ¿De acuerdo? Uno funciona como pronombre, el otro funciona como artículo. Pero uno va solo y otro va seguido de algo. El elegido, tu periquito. El mi, cuando lleva acento, cuando lleva tilde, lo sabes porque delante lleva un a mí, ¿de acuerdo? Y cuando no lleva delante un a, pues no lleva tilde porque seguramente lleva detrás un nombre o un adjetivo o lo que sea. A mí me da miedo la pelusa enorme de debajo de mi cama. A mí, ese a mí sustituye a mi persona, a mí, a Nina. Y mi cama, pues ya te das cuenta, ese mi no va solo, es un mi que detrás lleva algo. Tu periquito, el elegido, mi cama, tú, él, a mí, ¿vale? Siguiente. Las tildes en los pronombres interrogativos y exclamativos. Y tú dirás, ¿qué? Pues qué, quién, cómo, dónde, cuánto, cuándo, cuál, etcétera. Bueno, aquí la primera regla, muy obvia, la que podemos obviamente, la que podemos siempre ver, la que es más fácil es cuando hay signos de interrogación o cuando hay signos de exclamación, ¿de acuerdo? Entonces sabes que en el 99% de esos casos va a llevar tilde. Lo que pasa es que hay veces que no tenemos los signos de exclamación o que no tenemos los signos de interrogación. Yo te voy a dar mi truco personal, que puede que lo entiendas y te funcione fabulosamente, o puede que no, pues que directamente no te funcione y tú no lo veas de la misma manera. Pero bueno, para mí la clave es la entonación. Un qué, un quién, un cómo, un dónde, un cuánto, un cuándo o un cuál, cuando llevan tilde, llevan ese acento, es decir, van arriba. Imagínate que cuando estás hablando, la entonación, pues imagínatela como si fuera una línea que sube y baja, ¿de acuerdo? Cuando hago así subo, cuando hago así bajo, ¿de acuerdo? Hay veces que hablo por abajo y hay veces que hablo por arriba. ¿Te das cuenta, verdad? Entonces, cuando ese qué, ese quién, ese cómo lleva tilde, es como si la línea subiera. Y cuando no lleva tilde, es como si la línea bajara. Ahora mismo estarás diciendo, ¿pero qué dice esta tía? No entiendo nada. Pero fíjate, vamos a ver los ejemplos. El primero se lee, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Y el segundo se lee, ¿cómo te gusta? ¿Te das cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Bien? Vamos al siguiente ejemplo para que lo veas mejor. Quiero saber dónde está. Quiero saber dónde está. Ese dónde sube. Y el segundo, en el que no lleva tilde, dice estará donde esté. Fíjate que el donde esté baja. ¿Dónde está? Donde esté. Es sutil, pero es que si lo entrenas y si eres capaz de verlo en tu cabeza, es infalible. O sea, funciona siempre. Venga, vamos a ver el siguiente ejemplo. No adivinarías qué me ha pasado. ¿Ves? Ese qué sube. No adivinarías qué me ha pasado. Y el segundo, no adivinarías lo que me ha pasado. Bien, ¿ves que qué me ha pasado sube, lo que me ha pasado baja? Entonces, si eres capaz de imaginar esa línea en tu cabeza y ver que cuando hay una tilde sube y que cuando es un pronombre relativo que no lleva tilde hace como una curva descendente hacia abajo, es que lo tienes. Otra cosa es que seas capaz de verlo o esto sea algo que solo funcione en mi cabeza. Recuerda, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Dónde está? Donde esté. ¿Qué me ha pasado? Lo que me ha pasado. ¿De acuerdo? Entonces,
Otro truquito, otra clave que te va a servir es tener ojo, tener vista con la estructura de las frases para detectar preguntas encubiertas. Por ejemplo, date cuenta de que quiero saber dónde está es una pregunta encubierta. Quiero saber dónde está, lo que está diciendo es ¿dónde está? Pues ese quiero saber indica que hay una pregunta, que hay una interrogación. Y después hay otro tipo, fíjate, cuando estaba corrigiendo, ya sabes que el libro de Joan, bueno, igual no lo sabes, el de 100 años todos muertos, tuve la suerte de que confías en mí para corregirlo, ¿no? Pues para echarle un ojo a la redacción, a la gramática, a la ortografía, etcétera, etcétera. Y hubo un caso concreto de una frase, una pregunta, en la que yo eliminé la tilde del que porque era un que no llevaba tilde. Pero después, bueno, creo que en el proceso de maquetación pues se la volvieron a poner porque se supone que la regla dice que un que cuando va dentro de una pregunta lleva tilde. Pero fíjate, la pregunta era ¿que quieres montar una pastelería? Era algo así. Pero fíjate cómo ahí el truco de la línea funciona y nos aclara que ese que no lleva tilde, ese que no es ¿qué quieres montar? ¿Una pastelería? ¿Entiendes? Es un ¿que quieres montar una pastelería? Es un que siempre hay alguna excepción, siempre hay alguna cosa que nos va a hacer ahí que nos va a hacer la duda, que nos va a hacer equivocarnos, que nos va a hacer meter la pata. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sería un caso excepcional en el que un que va justo detrás de un signo de interrogación de apertura, pero no lleva tilde. Y si hubieras tenido en mente ese truco de la línea ascendente o de la línea descendente, seguramente te hubieras dado cuenta y seguramente no hubieras metido la pata. Te repito, la diferencia en la entonación, ese que quieres montar una pastelería, fíjate que el que empieza abajo, pero si dices, si ese que se llevase tilde, si ese que estuviera acentuado sería ¿qué quieres montar una pastelería? Y eso obviamente, esa pregunta no es la que estamos haciendo, o sea, eso es un mal uso. Vale, siguiente, queísmo y dequeísmo. Ejemplo, date cuenta que esto suena fatal. Esto está mal escrito, esto es queísmo. ¿Por qué? Cuando se trata del qué, cuando se trata del queísmo o el dequeísmo, el truco es ponerlo en forma de pregunta. Entonces, ¿de qué te tienes que dar cuenta? Y claro, no es ¿qué te tienes que dar cuenta? Es ¿de qué te tienes que dar cuenta? Nos damos cuenta de cosas. Entonces, ya sabemos que la manera correcta de escribirlo es date cuenta de que esto suena fatal. En los posts o en nuestras páginas web, al hablar al cliente de forma cercana, directa, en un tono conversacional, utilizamos muchas veces expresiones que son muy orales, como estas, ¿no? Date cuenta de esto, fíjate en esto. Y este tipo de expresiones son en las que más metemos la pata con el qué y el de qué. Otro ejemplo, ten en cuenta. No es lo mismo darse cuenta de algo que tener algo en cuenta. Entonces, ten en cuenta de que siempre puedes equivocarte. Esto es dequeísmo. ¿Cómo lo podemos detectar? Al ponerlo en forma de pregunta, ¿qué tienes que tener en cuenta? Es decir, tenemos en cuenta cosas, no tenemos en cuenta de cosas. Por lo tanto, sabes que esta frase, el tener en cuenta, va seguido de que. Ten en cuenta que siempre puedes equivocarte. ¿Vale? Siguiente ejemplo, el fíjate. El fíjate, que también nos conduce a error. Fíjate que esto le puede pasar a cualquiera. Esta frase seguramente la darías por buena sin dudar. Fíjate de que esto le puede pasar a cualquiera. Esta quizá te rechinase más. Ambas están mal. ¿Cómo lo sabes? Porque nos preguntamos, vale, ¿en qué me tengo que fijar? No te preguntas ni ¿qué me tengo que fijar? Ni te preguntas ¿de qué me tengo que fijar? Te preguntas ¿en qué me tengo que fijar? Y entonces ya sabes que ahí el qué lleva un en delante. Ya sabes que la manera correcta de escribir esta frase sería fíjate en que esto le puede pasar a cualquiera. ¿En qué me tengo que fijar? En que esto le puede pasar a cualquiera.
Vale, siguiente ejemplo, número 7 ya. Imperativo e infinitivo. Esto también está extendidísimo, que en lugar del imperativo utilizamos el infinitivo. El imperativo para vosotros, y esto también nos pasa porque los posts son siempre en un tono conversacional, en el que hablamos de tú, le hablamos a una persona, o hablamos en vosotros, hablamos a un colectivo de personas. Entonces, el imperativo para vosotros, que es en el que metemos la pata día sí día también, no acaba en R, sino en D. Es decir, compartid este post, escuchad mis clases, venid a verme, preguntad lo que queráis y así siempre. ¿Cómo lo estaríamos haciendo mal? Pues cuando dices compartir este post, vosotros compartir este post, escuchar mis clases, vosotros venir a verme, preguntarme lo que queráis, eso está mal. Compartid, escuchad, venid, preguntad, ¿vale? Esto es muy fácil. El número 8, mayúsculas ilegítimas. Pues fíjate que nos suele pasar más meter mayúsculas donde no van, que parece que es que lo que nos gusta una mayúscula, ¿eh? Entonces, ¿dónde solemos meter más la pata con las mayúsculas? Pues lo primero, en los meses del año y los días de la semana. En español, los meses del año y los días de la semana no van en mayúscula. Lunes, martes, enero, febrero, minúsculas, siempre minúsculas, ¿vale? Otra cosa en la que metemos muchísimo la pata, cuando estamos hablando de las ramas del conocimiento. Copywriting, coaching, psicología, marketing, diseño, aunque sean nombres de disciplinas o de ramas del conocimiento, no se escriben en mayúscula, son nombres comunes. La excepción es que solo se utiliza mayúscula si hablamos de asignaturas y titulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo que soy licenciada en filosofía, esa filosofía, como está haciendo referencia al nombre propio de una asignatura o de una titulación, sí que lleva mayúscula. Pero fíjate cuál sería la diferencia, ¿no? Soy licenciada en filosofía porque me encanta la filosofía. Entonces, en el primer caso sí que iría en mayúscula porque es el nombre de esa titulación, pero en el segundo caso no, porque es el nombre de la rama del conocimiento, es el nombre de la disciplina. Número 9. La concordancia. ¿Qué es la concordancia? Pues que en una frase, en una oración, que todos los elementos, digamos, hagan juego, ¿vale? Que todos estén en armonía. Normalmente cuando escribimos frases muy largas se nos pueden ir de las manos y podemos empezar a meter la pata en este asunto de la concordancia. Para que lo entiendas, la concordancia puede ser respecto al género, es decir, que si estamos hablando, si tenemos un sujeto en femenino, pues que los adjetivos vayan en femenino. Puede ser respecto al tiempo verbal. No puedes poner la primera parte de la frase en pasado, la segunda en presente, la tercera en futuro. Y respecto al número, en singular y plural, pues eso, que vayamos mezclando singular y plural así sin darnos cuenta. Pero vamos a verlo a través de los ejemplos, que siempre se ve mucho mejor, ¿vale? La concordancia, solemos meter mucho la pata con los nombres colectivos. Los nombres colectivos, como ya sabes, son palabras singulares que designan, que se refieren a grupos de cosas, como gente, como grupo, colectivo, precisamente, como jauría, como manada, como arboleda, pues este tipo de cosas, ¿vale? Que aprendemos en el cole, no sé si te acordarás. Son gente muy abierta. Está mal, porque gente es un nombre femenino singular. La gente es muy abierta. Esto, si pones el artículo, si te obligas a explicitar el artículo, igual te va a resultar más fácil verlo. Pero no siempre, porque en el siguiente ejemplo, la mayoría prefieren no saber nada. Quizá esta frase tú la veas y te pase desapercibido el error, pero la mayoría es tan singular. Entonces la mayoría prefiere no saber, no puedes poner prefieren, ¿vale? Segundo ejemplo de cosas con las que nos hacemos un lío, confundirnos con el sujeto, ¿no? Pues imagínate que tienes un sujeto que es un poco complicado, que es un poco complejo. ¿A qué me refiero? Pues fíjate, en el ejemplo malo. Ejemplos como el de Joan nos ha enseñado que, claro, aquí como tenemos ahí a Joan, y Joan es singular,
el verbo, ese a, pues podemos meter la pata y ponerlo en singular. Pero si te fijas en el sujeto real, el sujeto es plural. Ejemplos como el de Joan. Estos ejemplos, este tipo de ejemplos, nos han enseñado que, ¿vale? Esto sería concordancia respecto al número también. Y otra cosa en la que solemos meter mucho la pata es el tú, vosotros, tú, usted. Por lo mismo que venimos diciendo antes de que en los posts utilizamos siempre un tono muy conversacional. Entonces, como utilizamos un tono muy conversacional y estamos hablando de tú y de usted y constantemente nos estamos refiriendo al lector para generar cercanía y es la manera correcta de hacerlo, pues nos podemos hacer un lío y mezclar el tú y el vosotros. Intenta, por lo menos, aunque vayas cambiando del tú al vosotros, por ejemplo, pero intenta que no sea dentro de la misma frase, ¿vale? Por ejemplo, si no quieres meter la pata, intentad evitar las frases muy largas. Esto fácilmente mientras estás escribiendo, si estás mezclando el tú y el vosotros, te puede salir. Si a veces usas el tú y a veces usas el vosotros, te puede pasar esto dentro de una frase. Pero esto es un error de concordancia, entonces esto deberías evitarlo. O mezclar el tú y el usted, porque como muchas veces tenemos un cacao mental que no sabemos si hablar de tú o hablar de usted, y esto ya te he dicho que es una cosa sobre la que tienes que tomar una decisión y mantenerla siempre en todos los textos, en todas las publicaciones, en todos sitios, pero que no te pase tampoco decir si no quieres meter la pata, intente evitar las frases muy largas, o si no quiere meter la pata, intenta evitar las frases muy largas, ¿vale? No mezclar tampoco el tú y el usted. Y por último, el último error que quiero que te fijes y que no cometas nunca más es confundir el deber con el deber de. Cuando yo digo tú debes hacer algo, estoy marcando una obligación. El deber sin de, el deber solo, tiene un sentido de deber, precisamente, de obligación. Y el deber de tiene un sentido de probabilidad, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Cuando digo tú debes, y me refiero a una obligación, pues fíjate, yo te digo, debes de saber que tu hámster se ha ido de casa, ¿vale? Tienes que saber, es necesario que lo sepas. Es un deber, es una obligación, tienes que saberlo, ¿de acuerdo? Debes hacer mi curso de copywriting desde cero porque es maravilloso, ¿vale? Y el deber de, vamos a ver qué significa eso de que tiene un sentido de probabilidad. Pues si yo te veo muy compungido y te veo triste, pues le doy un codazo así a Joan y le digo, ya debe de saber que su hámster se ha ido de casa. Como yo te veo triste y compungido, entiendo que probablemente tú ya te has enterado de algo, que ya debes de saberlo. Entonces, pues eso, uso el ya debe de saber que su hámster se ha ido de casa. Otro ejemplo en el que puedas ver esta cuestión de la probabilidad, pues por ejemplo, yo sé que a ti se te dan fatal las matemáticas, se te dan muy mal, peor que a mí, que ya es decir. Entonces, pues resulta que has hecho un test de matemáticas y te ha salido que eres un genio de las matemáticas porque has sacado un 90% de aciertos. Entonces, yo entiendo que muy probablemente ese test era muy fácil porque tú has sacado muy buena puntuación y entonces le doy un codazo a Joan y le digo, pues el test no debe de ser tan difícil, ¿sabes? Pues eso, probabilidad. Y bueno, estos son los 10 errores, los 10 ámbitos, las 10 cosas que más rechinan, que más hacen sangrar los ojos y que con más frecuencia repetimos como error en los blogs, en las páginas web. Así que ya sabes, imprímete las fichitas, póntelas de fondo de pantalla en el escritorio, no sé, hazte una chuleta y márcatela en el bolivic, ponte un post-it, haz una tabla y pégatela en la frente, no sé, lo que quieras, pero estos 10 errores a partir de ahora ya no los puedes volver a cometer nunca más, o por lo menos casi nunca más, ¿de acuerdo? Y nada, hasta aquí ha llegado el curso de copywriting aplicado. Espero que hayas aprendido muchísimo, espero que hayas disfrutado con los ejemplos, espero que las clases te hayan resultado amenas, espero que hayas visto un montón de errores que no vas a cometer nunca más, espero que te hayas inspirado con un montón de páginas fabulosas que a partir de ahora se van a convertir en uno de tus referentes. Espero que si algún día hablas de tu página
no te lo tomes a mal y bueno, y te lo tomes con sentido del humor. Yo, por supuesto, estoy siempre abierta a cualquier tipo de crítica, a cualquier tipo de diálogo y a que me hagan rectificar y a que me hagan ver que estoy equivocada, porque entonces significará que tengo la oportunidad de aprender algo nuevo y a deshacer un error, porque ya sabes lo que decía Confucio, ¿no? Que cuando no corregimos el error, ese es el peor error de todos. Que para cualquier duda o para cualquier cosa que me quieras decir, feedback, comentarios acerca del curso, ideas para nuevos cursos, ya sabes dónde me tienes, en el formulario de soporte de la intranet de boluda.com, y en cuanto pueda yo te contestaré encantada, ya sea para darte las gracias, para solventarte esa duda o para cualquier otra cosa que se te ofrezca. Nos vemos en próximos cursos, nos vemos en Facebook, nos vemos en Twitter, nos vemos en Instagram, nos vemos en la web, nos vemos en vuestra web, en la mía, en la de Joan, nos vemos donde queráis. Hasta entonces, disfrutad mucho, aprended mucho, escribid mucho, leed aún más y sed muy felices. Hasta la próxima.